Muy buen día. El tema a desarrollar es el cumplimiento y sanciones de las obligaciones tributarias y mercantiles por parte de los comerciantes, comenzando con la información y documentación que se requiere al comerciante social cuando se solicita una certificación del cumplimiento mercantil y contable. También las obligaciones profesionales de los comerciantes y sanciones por su incumplimiento, en donde tenemos que son obligaciones del comerciante individual y social el matricular su empresa mercantil y sus respectivos establecimientos, así como llevar contabilidad, inscribir su balance general anualmente, entre otros. También vamos a abarcar un poco acerca de otras obligaciones que recaen entre los comerciantes mercantiles y también los contratos en el derecho mercantil en El Salvador. Cada uno de esos temas van a desarrollarse con mayor amplitud a continuación. Vamos a comenzar hablando de la información y la documentación a requerir al comerciante social que solicita una certificación de cumplimiento mercantil y contable. Estos requisitos son la fotocopia de la escritura de constitución y de modificación en donde estén incorporadas las cláusulas del pacto social que se cotejará con el original y esta última se devolverá al momento de su revisión. La fotocopia del NID y del NRC, fotocopia del DUI y NIT, y documento de acreditación del representante legal inscrito del que se cotejará la copia con el original y esta última se devolverá en el momento así como la dirección para notificar los resultados de la inspección, fotocopia de poderes otorgados y inscritos, los libros legales, el de Junta General de Accionistas, Junta Directiva, Registro de Accionistas, aumento y disminución de capital, Diario Mayor, estados financieros. Fotocopia de las autorizaciones realizadas por el contador público de los libros legales. Además, copia de la primera hoja de cada uno de estos y del último folio impreso y siguiente en blanco. Fotocopia del registro contable junto con el que se supone correspondiente a los recibidos cancelados de la renovación de matrícula y establecimiento, así como la respectiva emisión de la matrícula de la empresa. Fotocopia del balance general, así como del estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, del dictamen del auditor externo con sus anexos y la certificación del punto de acta de aprobación de los estados financieros, todos depositados en el registro de comercio y la constancia de su depósito, así como el registro contable de los pagos realizados por dichos depósitos, los cuales se cotejarán con los originales y estos últimos se devolverán en el momento. Fotocopia de convocatoria, quórum y acuerdo de acta de la Junta General donde se haya nombrado el auditor externo del año que se procederá a auditar. Fotocopia de la resolución del contador público mediante la que se autorizó el sistema contable basado en las normas internacionales de información financiera y el sistema contable que contenga la estructura de codificación, la descripción del sistema contable y el catálogo de cuentas, el manual de aplicación y de políticas. Fotocopia de las autorizaciones del contador público por modificación del sistema contable. Fotocopia de balance de comprobación al 31 de diciembre y a la última fecha de inicio de la auditoría, sellado y firmado por el representante legal y el contador. Fotocopia de la partida contable de cierre al 31 de diciembre. Fotocopia de las partidas contables de apertura. Fotocopia de partida contable con su respectivo soporte correspondiente a la provisión y pago mensual de las retenciones laborales y aportaciones patronales correspondientes a las planillas del mes. Fotocopia de los registros contables con su respectivo soporte, correspondiente a la provisión y pago de la declaración de renta, IVA, pago a cuenta, impuestos y tasas municipales. Es importante destacar que la información y documentación requerida no necesariamente constituye la totalidad de la información a solicitar, por lo que, de ser necesario, dicho requerimiento podría ampliarse conforme al alcance de la inspección practicada. Si la solicitud se presenta con fecha posterior al mes de abril, la información a requerir será de los 2 años anteriores a dicha fecha de presentación. Obligaciones profesionales de los comerciantes y sanción por incumplimiento. Son obligaciones del comerciante individual y social el matricular su empresa mercantil y sus respectivos establecimientos, llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por el Código de Comercio, inscribir anualmente en el registro el balance de su empresa debidamente certificado por un contador público autorizado en el país, así como los demás documentos relativos al giro de ésta, que están sujetos a dicha formalidad, y realizar su actividad dentro de los límites de la libre competencia establecidas en la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres sin competencia desleal. Matricular su empresa mercantil y sus respectivos establecimientos. La matrícula de empresa mercantil constituirá el registro único de empresa y deberá entenderse incorporada a esta la matrícula de establecimientos. El comerciante, aunque ejerza distintas actividades mercantiles, podrá desarrollarlas bajo una sola empresa, pero si la empresa tuviera varios establecimientos, cada uno con su respectiva matrícula.
Se deberá matricular su empresa mercantil mediante solicitud que presentará al registro de comercio, con la información y demás requisitos que señalen respectivos el reglamento. La empresa se matriculará al quedar inscrita su escritura de constitución en el registro, para lo cual deberá presentar a dicho registro la solicitud correspondiente de conformidad a lo señalado anteriormente. La transferencia de una empresa mercantil se efectuará de acuerdo a las formalidades. Junto con la inscripción de la respectiva escritura de traspaso, se deberán hacer las modificaciones en el asiento de la matrícula de la empresa transferida. La transferencia de un establecimiento debe hacerse en escritura pública inscrita en el registro de comercio. También se deberá incorporar la matrícula de dicho establecimiento en la matrícula de la empresa adquiriente. La constancia de la matrícula que se extienda será la única prueba para establecer su calidad de comerciante y para comprobar la propiedad de la empresa y sus establecimientos. Ninguna empresa mercantil ni sus establecimientos podrán funcionar sin tener su respectiva matrícula. Los establecimientos que funcionen sin cumplir este requisito serán cerrados por el alcalde del lugar, previa resolución del Consejo Municipal, y antes del cierre del establecimiento se concederá en plazo máximo de 30 días para que su titular obtenga su matrícula correspondiente. Las matrículas deberán renovarse anualmente. La solicitud de renovación servirá para actualizar la información que señale el reglamento respectivo, respecto de su titular, de la empresa y de su establecimiento o establecimientos. La falta de renovación de la matrícula dentro del plazo que corresponda será sancionado de conformidad a la ley. Llevar la contabilidad y correspondencia en la forma prescrita por el Código de Comercio. El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo con alguno de los sistemas aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Los comerciantes deberán conservar en buen orden la correspondencia y demás documentos probatorios. Se deben llevar estados financieros, diario y mayor, los demás que sean necesarios por exigencias contables o por ley. Se podrá llevar la contabilidad en hojas separadas y efectuar las anotaciones en el diario en forma resumida, y también podrán hacer uso de sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones contables. Los registros deben llevarse en castellano. Las cuentas se asentarán en colones o dólares de los Estados Unidos de América. Toda contabilidad deberá llevarse en el país, aun la de las agencias, filiales, subsidiarias o sucursales de sociedades extranjeras, y la contravención será sancionada por la oficina que ejerce la vigilancia del Estado de conformidad a la ley. Los comerciantes con activos inferiores a 100.000 colones llevarán la contabilidad por sí mismos o por personas de su nombramiento. Si el comerciante no la llevare por sí mismo, se presumirá otorgado el nombramiento por quien la lleve, salvo prueba en contrario. Cuando el activo exceda de los 100.000 colones, están obligados a llevar su contabilidad. Los registros obligatorios deben llevarse en libros empastados o en hojas separadas, todas las cuales estarán foliadas y serán autorizadas por el contador público autorizado que hubiera nombrado el comerciante. Tratándose de comerciantes sociales, será el auditor externo quien autorizará los libros o registros, debiendo el administrador designado en los estatutos avalar dicha autorización. Las hojas de cada libro deberán ser numeradas y selladas por el contador público autorizado, debiendo poner en la primera de ellas la razón firmada y sellada, en la que se exprese el nombre del comerciante que las utilizará, el objeto que se destinan, el número de hojas que se autorizan y el lugar y fecha de la entrega al interesado. La oficina que ejerce la vigilancia del Estado fiscalizará el cumplimiento de esta obligación, pudiendo sancionar las deficiencias que existieran contra el auditor, el comerciante o los comerciantes. La oficina que ejerce la vigilancia del Estado fiscalizará el cumplimiento de esta obligación, pudiendo sancionar las deficiencias que existieran contra el auditor, el comerciante o sus administradores, según lo estipulado en la ley. Los comerciantes deben asentar sus operaciones de manera diaria y llevar su contabilidad con claridad, en orden cronológico, sin blancos, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras, y sin presentar señales de alteración. Se salvarán a continuación inmediatamente después de haberse descubierto los errores u omisiones en que se haya incurrido al escribir los registros, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo el concepto tal como se debería haber escrito. Inscribir anualmente en el registro de comercio el balance de la empresa. El comerciante deberá establecer, al cierre de cada ejercicio fiscal, la situación económica de su empresa, la cual mostrará a través del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias de empresas deberán estar certificados por un contador público autorizado,
El balance se inscribirá en el registro de comercio para que surta efectos frente a terceros. El registro de estados financieros contendrá los balances generales ordinarios, los balances generales extraordinarios, ya sea que se practiquen por liquidación anticipada del negocio, suspensión de pagos o quiebra, por disposición de la ley o por la voluntad del comerciante. Resumen de los inventarios relativos a cada balance. Resumen de las cuentas que se agrupen para formar los renglones del propio balance. El estado de pérdidas y ganancias relativo a cada balance. El estado de la composición del patrimonio. Cualquier otro estado que sea necesario para mostrar la situación económica y financiera del comerciante. La forma en que se haya verificado la distribución de las ganancias o las aplicaciones de las pérdidas. Todo balance general debe expresarse con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades. La situación financiera del negocio en la fecha que se refiera, sus renglones se formarán tomando como base las cuentas abiertas. Es lícito revaluar los bienes que figuran en el balance si tal resolución se justifica por las condiciones reales del mercado, a excepción de las materias primas, productos y mercancías. Siempre que en el propio balance figure, con toda claridad, una reserva que se haga constar la revaluación. Las sociedades que constituyen esta reserva no podrán disponer de ella sino en el momento de la liquidación o al vender los bienes revaluados. En el diario se asentará como primer partida el balance que muestre la situación económica y financiera del comerciante al participar en sus operaciones, anotando las cuentas del activo, pasivo y capital. Debe construirse una provisión o reserva para proveer el cumplimiento de las obligaciones que respecto a su personal tengan al comerciante en virtud de la ley o de los contratos de trabajo. La negativa a facilitar el acceso a la contabilidad a cualquier autoridad administrativa que, conforme a ese código u otras leyes, tenga derecho a exigirlo, será penada con las suspensiones de la matrícula de comercio hasta que la inspección se verifique. Otros artículos relacionados con obligaciones a comerciantes. Los estatutos de la sociedad deberán contener las cláusulas de la escritura social. Cuando no estén comprendidos en la misma, desarrollarán los principios establecidos en tales cláusulas y no podrán contradecirlos en forma alguna. Los socios no pueden ceder sus derechos en la sociedad sin el consentimiento de todos los demás, y sin él, tampoco pueden admitirse otros nuevos, salvo que en uno u otros casos la escritura social disponga que será suficiente el consentimiento de la mayoría. La exclusión o el retiro de socios surtirá efectos desde la fecha de su inscripción en el registro de comercio, salvo que la sociedad sea de capital variable. La disolución de una sociedad no es automática. En consecuencia, las causales de disolución contempladas en este código no ponen fin por sí solas a la existencia de la sociedad, hasta que no se acuerde o reconozca la disolución por los socios en escritura pública o se pronuncie sentencia declarando la disolución. La escritura de disolución y la ejecutoria de la sentencia se escribirán en el registro de comercio. La escritura social debe inscribirse en el registro de comercio y publicarse en un extracto. La falta de esta inscripción o publicación hace incurrir a los socios con respecto a terceros en responsabilidad solidaria e ilimitada. Los títulos deben estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de 1 año, contando a partir de la fecha de la inscripción de la escritura social en el registro de comercio. Entre tanto, pueden expedirse certificados provisionales para canjearse por los títulos definitivos. Los duplicados del programa que se hayan recogido de sus suscripciones se canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales dentro de un plazo que no exceda de 2 meses contados a partir de la fecha de la escritura social. Los duplicados servirán como certificados provisionales mientras que estos o los títulos definitivos no sean entregados. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales o definitivos deben contener la denominación, domicilio y plazo de la sociedad, la fecha de la escritura pública, el nombre de notario que la autorizó y los datos de la inscripción en el registro de comercio, aunque estos podrán omitirse en los certificados provisionales. El nombre del accionista en el caso de que los títulos sean nominativos, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones, la serie y número de acción o certificados con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie, los llamamientos que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o la indicación de estar totalmente pagada, la firma de los administradores que conforme a la escritura social deban suscribir el título. Transcurridos 15 días después de la publicación o que se refiere a lo antes mencionado, habiéndose suscrito todas las acciones, se procederá a otorgar la escritura de aumento del capital social, la cual se inscribirá en el registro de comercio. Si todos los accionistas estuvieran presentes en la Junta General, que acuerde el aumento y suscribieran totalmente las nuevas acciones,
La escritura social podrá otorgarse de manera inmediata después de cumplidos los requisitos señalados en el inciso anterior. Si no, la suscripción de nuevas acciones se hará de acuerdo a las reglas de la institución simultánea. Las sociedades de capitales se disuelven por cualquiera de las siguientes causas: expiración del plazo señalado en la escritura social, a menos que la Junta General de Accionistas acuerde prórroga del mismo, con los requisitos exigidos para modificar el pacto social; imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad o consumación del mismo, salvo que la Junta General de Accionistas acuerde cambiar la finalidad observando los requisitos legales; pérdida de más de las 3/4 partes del capital si los accionistas no efectuaran aportaciones suplementarias que mantengan, por lo menos, en 1/4 del capital social; acuerdo de la Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria, especialmente convocado al efecto y con el voto favorable de las 3/4 partes de las acciones, el pacto social puede aumentar, pero no disminuir, la proporción de las acciones exigidas en este caso. La sociedad también termina por la sentencia judicial que declarare la disolución y ordene su liquidación y por fusión con otras sociedades. El acuerdo de fusión deberá ser tomado por cada sociedad en la forma que corresponda, resolver la modificación de su pacto social y deberá inscribirse en el registro de comercio del domicilio de cada una de las sociedades fusionadas, debiendo anotarse marginalmente en las inscripciones de las escrituras sociales de tales sociedades. Los representantes de las sociedades fusionadas redactarán un nuevo pacto social, o las modificaciones necesarias en el de la sociedad absorbente. El nuevo pacto o las modificaciones deberán ser aprobados por las sociedades, con los mismos requisitos exigidos para el acuerdo de fusión. La ejecución de la fusión corresponderá a quienes especialmente sean designados y, en efecto de designación, a los administradores de las sociedades que van a fusionarse. La fusión se hará constar en escritura pública, la cual se inscribirá en el registro de comercio y surtirá efectos a partir de la fecha de su inscripción. En consecuencia, mientras la inscripción no se verifique, las sociedades fusionantes conservarán su personería jurídica como si el acuerdo de fusión no se hubiera tomado. Hecha la inscripción, la personería jurídica de las sociedades fusionadas o incorporadas quedará extinguida. La ejecución del acuerdo de transformación se hará por escritura pública, la cual deberá contener todos los requisitos exigidos para la nueva forma de la sociedad que se adopte, y se otorgará por las personas designadas para hacerlo, o a falta de designación, por los administradores de la sociedad que se transforme. La escritura de transformación se inscribirá en el registro de comercio y surtirá efectos a partir de la fecha de su inscripción. Mientras la inscripción no se verifique, la sociedad transformada continuará rigiéndose por las normas que sean aplicables antes del acuerdo de transformación. Las sociedades extranjeras que desean realizar actos de comercio en El Salvador, fijando domicilio en el país o estableciendo sucursales, deberán registrarse en el registro de comercio. Todo aumento o disminución de capital que surtiere la sociedad o sucursal extranjera, así como su cancelación, deberán inscribirse en el registro de comercio en el registro de la inversión extranjera, quienes darán aviso a las oficinas que ejercen la vigilancia del Estado. Obligaciones de la sociedad. Cuando la sociedad esté registrada ante las instituciones gubernamentales requeridas, adquiere obligaciones frente a dichas instituciones. Algunas obligaciones son anuales y otras mensuales. La primera, declarar y pagar IVA. Al finalizar el mes en el que se inscribió, aunque no haya iniciado operaciones y no deba el pago del impuesto, deberá presentar la declaración correspondiente a dicho mes. La presentación de la declaración es obligatoria aun cuando se haya inscrito al último día del mes. Pago o anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta. Las sociedades registradas a IVA deben declarar y pagar mensualmente el 1.75% sobre los ingresos brutos por medio del sistema anticipo a cuenta. La declaración y el pago deben ser hechos durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Retenciones de impuestos sobre la renta a empleados. Retenciones en concepto de servicios permanentes. Toda sociedad que pague a una persona natural domiciliada en la República una cantidad en concepto de remuneración por servicios permanentes retendrá el monto que corresponda. Retenciones por prestaciones de servicios. Si se pagan sumas en concepto de pagos por prestaciones de servicios, intereses, bonificaciones o premios a personas naturales que no tengan relación de dependencia laboral, están obligadas a retener el 10% como anticipo al impuesto sobre la renta. Presentar planilla IS. El patrono deberá reportar los salarios de sus empleados y cualquier otro cambio, como horas extras, vacaciones. La planilla se presenta en el Seguro Social, los primeros 5 días hábiles de cada mes para revisión y aprobación. El patrono paga el 10.5% sobre los salarios, que se desglosa de la siguiente manera.
el 7.5% en concepto de cuota patronal, más el 3% que él retiene sobre el salario de los empleados. La planilla se debe pagar al último día hábil de cada mes en cualquiera de los bancos del país. Presentación de planilla y pago de cuota AFP. Aplica para AFP Confía y AFP Crecer. El patrono deberá pagar el 15% sobre los salarios, que se desglosan de la siguiente manera: el 7.75% en concepto de cuota patronal y el 7.25% restante, que es el que se retiene al empleado sobre su salario. Los contratos en el derecho mercantil en El Salvador. Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan entre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones por las partes. Los requisitos esenciales para que un contrato tenga validez son que tenga consentimiento, capacidad para contratar, que sea una cosa cierta, que firme una obligación o una causa lícita. Un contrato mercantil es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto el acto de comercio. Un acto de comercio es todo aquel acto regulado en el Código de Comercio o cualquier otro análogo. Un negocio jurídico puede ser considerado acto de comercio en función de la condición de las partes que intervienen en él, en función de su objeto o en función de ambos criterios tomados conjuntamente. La legislación aplicable a los contratos de trabajo y contratos mercantiles ofrecen diferencias respecto a la legislación civil común, debido a que busca adaptarse a las necesidades del tráfico mercantil, el cual necesita soluciones distintas. Los contratos mercantiles se rigen por el Código de Comercio y las leyes especiales de comercio, y en todo lo que éstas no previeren por las reglas generales de las obligaciones y contratos del Código Civil. Los contratos mercantiles. Representación voluntaria es el acto unilateral que obedece a la manifestación voluntaria de una persona. Se entiende que existe cuando se faculta a otra persona para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El contrato mercantil es un acto jurídico bilateral destinado a originar obligaciones. Produce un efecto jurídico y existe un acuerdo de voluntades entre las partes de las cuales nacen obligaciones. Aunque el contrato está destinado a producir efectos dentro del campo patrimonial, se dice que también los pueden producir en el campo moral. Anomalías del negocio jurídico. Ineficacia. Se entiende como el acto jurídico que no produce efectos, sin necesidad de declaración judicial. Nulidad. El Código de Comercio se refiere a varias clases de nulidad. La primera, absoluta, que es la omisión de cualquier requisito respecto a la especie del acto, contrato o calidad. Relativa, la acción que no corresponde sino a las personas en cuyo beneficio lo ha establecido la ley. Sustantiva, que se refiere a la eficacia del acto jurídico. Procesal, que se refiere a la invalidez de las actuaciones juridicales. Inoponibilidad, consiste en la eficacia en relación con terceros. Clases de contratos mercantiles. Unilateral. Se da cuando una de las partes se obliga para con otra, sin que ésta a su vez se obligue. Ejemplo de esta clase de contratos son el mutuo y el comandato. Bilateral. Cuando los contratantes contraen mutuamente las obligaciones contempladas en el contrato. Atípico o innominado. Son los contratos que no son definidos por la ley. Gratuito. También llamado de beneficencia. Se da cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. En estos contratos los acreedores tienen acciones contra los terceros. Oneroso. Un contrato oneroso no produce inicio de un consentimiento, sino cuando la calidad de la persona con quien se va a contratar es el motivo que los lleva a celebrar dicho contrato. Principal. Es aquel contrato que subsiste por sí mismo, no necesita de otras convenciones, o sea que este contrato es específico y no genérico. Accesorios. Esos contratos tienen como primordial objetivo asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Reales. Se perfecciona con la tradición o entrega de una cosa. Solemnes. Son los contratos que están sujetos a la observancia de ciertas solemnidades especiales. Y consensual. Se le llaman contratos consensuales a los que se perfeccionan por el solo consentimiento.